Dios bendiga, qué especial, qué tiempo más maravilloso hemos experimentado. Me atrevo a decir que en mucho tiempo ha sido un tiempo de celebrar la Cena del Señor de una forma muy especial. Algo sucedió hoy, yo no sé si solo estaba pasando en mi corazón, pero algo especial, y eso es únicamente la presencia de Dios en medio de nosotros, manifestándose a través de nuestro corazón, que no siendo nosotros merecedores, pero por su gracia el Señor nos abraza y se deja sentir y nos hace experimentar lo valioso que somos para el Señor. Yo me sentí hoy más valioso todavía, yo no sé usted, por la gracia del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, esta oportunidad tan especial de adorarte, de bendecirte, de proclamarte, de cantarte a ti, Señor, de ofrecerte a ti sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor. Hemos confesado tu precioso nombre, hemos declarado tu obra en nuestra vida, lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, Señor, entregándote por nosotros como un sacrificio perfecto para darnos a nosotros redención, vida eterna, perdón de pecados y hacernos tus hijos, Señor. Gracias. Bendice este tiempo de tu palabra, Señor, que sea edificante para cada uno de nosotros y que nos haga entender y comprender lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Gracias, Señor. Iniciamos el día de hoy una serie de temas que se llama el tabernáculo. Van a ser promedio seis temas. Vamos a estar viendo esto durante el mes de febrero, posiblemente el mes de marzo, dependiendo a ver cómo el Señor nos guía, pero la idea es ver 6 temas acerca del tabernáculo. Si usted nunca ha recibido esta enseñanza, qué bueno que vino hoy. Qué bueno que vino hoy, porque es sumamente importante que usted como cristiano pueda entender el tabernáculo para entender la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Casi me atrevo a decir que si usted y yo no hemos entendido qué es el tabernáculo, el otro día dijo ahí Abraham, quizás no es ni cristiano, pero fue en forma de broma. Si usted no entiende el tabernáculo, quizás no ha entendido en su totalidad, en su grandeza, lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz, lo que Él ha hecho por ti y por mí, y quiénes somos nosotros, porque ya es tiempo que la iglesia empiece a entender quiénes somos en Cristo Jesús, que podamos tener una identidad clara, fuerte, definida de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, porque Él es el que ha hecho el cambio, la transformación, el que ha hecho la transacción en nuestra vida y nos ha redimido y nos ha comprado y nos ha hecho reyes y sacerdotes para su gloria. Hoy estuvimos ministrando, hoy estuvimos haciendo la función de sacerdote en su presencia, trayendo ofrendas de gratitud, reconociendo nuestra condición. ¿Podía sentir usted eso en el ambiente? ¿Podía usted sentirlo, ese corazón humilde, humillado ante el Señor, reconociendo que quizás recordándonos el pecado que hicimos hoy en la mañana, o ayer en la noche, o la semana pasada, y venimos acá y nos sentimos delante de su presencia, y yo sé, tú sabes, que no merecemos, pero lo que Él ha hecho, ha borrado toda nuestra culpa, toda nuestra maldad, y podemos, por Él, podemos venir libremente de su presencia, para adorarle, para bendecirle, experimentar lo que experimentamos el día de hoy. Muy bien, el tabernáculo. El tema que vamos a estar viendo hoy se llama el altar de bronce. Traje algunos fondos, algunas fotos que estaremos viendo, pero antes de eso vamos a ir a una porción de la Escritura. El objetivo de hoy no es ver todos los detalles del tabernáculo y detenernos en su construcción. Vamos a ver algunas cosas. No, yo quisiera que a través de esta serie enfocarme, y primero lo puede hacer y mantenerme ahí, enfocarme el por qué es importante que tú y yo lo entendamos. ¿Por qué es que es importante entenderlo? ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Qué es lo que eso significa para mi vida? ¿Y cómo lo puedo aplicar en mi diario vivir? En eso me quiero enfocar, en el por qué es que Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo. Vamos a ver el cómo, en los detalles. Podríamos pasar años en eso, pero el por qué, cómo lo puedo aplicar a mi vida, qué significa
para mí cada una de las partes del tabernáculo en mi diario vivir. Ahí quiero llegar yo y que sea de bendición para tu vida. Así de que vamos a iniciar con una escritura en Primera de Pedro, va a estar en la pantalla, pero si usted lo puede buscar en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, versículo 19, versículo 20. Vamos a leer estos 3 versículos. Todo el capítulo me dio otra dimensión el Señor ahora al leer este capítulo, porque ¿quién escribió Primera de Pedro? Pedro, ¿verdad? Obviamente, Pedro lo escribió. ¿Quién era Pedro? Un pescador de oficio, de generaciones. Ese era su trabajo de niño, de joven, de adulto, creció en la pesca. Es más, toda la vida pescó, quizás desde los 8 o 9 años, no te había metido a la pesca, digo yo, ¿verdad? Sin faltar, a los 12 años ya estaba encargado del negocio. Es bien probable que Pedro no fue ni a la escuela. No fue a la escuela, no fue al high school, no fue a la universidad, no fue al seminario, nada. ¿Y cómo es que este hombre puede tener esta revelación y este entendimiento? Me impresionó. Lea todo el capítulo en su casa, porque cuando usted lo ve desde el punto de vista de la construcción, del diseño del tabernáculo, usted no está hablando de eso de una forma tan profunda que ¡wow! Especial. Entonces, vamos a leer algunos versículos. Y creo que el capítulo 1, o pasando al 2, termina aún hablando del sacerdocio. Impresionante. Muy bien, del 18 al 21 dice: sabiendo que fuisteis, es importante saber. Usted tiene que saber y conocer la sabiduría de Dios, tener la experiencia de conocer la verdad de Dios en mi vida, conocerla, abrazarla, practicarla, creerla, vivirla. Eso hace a un cristiano firme, sólido. El no saber es un problema. El pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. El no conocer la verdad de Dios te lleva cautivo. La ignorancia, en otras palabras, es un problema. Usted puede ser buena gente, pero si usted es ignorante a ciertas cosas en la vida, usted va a sufrir las consecuencias. Por eso usted tiene que saber lo que Cristo ha hecho. Y esta es mi intención esta noche. Sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados. ¿Cuántos rescatados hay aquí? ¿Rescatados de qué? ¿De qué fuimos rescatados? De vuestra vana manera de vivir. ¿Usted se recuerda de su vida pasada? Su vida sin Dios. Y aunque conocíamos a Dios, ¿verdad? Sí sabíamos que existía Dios, pero matábamos en las nuestras. Era como que si no lo conociéramos. ¿Y qué dice ahí? De vuestra vana manera, vana, vacía. Por eso es que nos sentíamos vacíos. Vano, vacío, vanidad, no tiene sustancia, no tiene fundamento, no es eterno, no trasciende, no te edifica, no te construye, no te da valor. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Mire, regresa por favor al 18. ¿Fuisteis qué? Rescatados de vuestra manera de vivir, pero no fuisteis rescatados con oro o con plata o... Imagínense, le pusieran valor a usted. O sea que el rescate, ¿ha visto usted esas películas de rescate, verdad? El Ramsey tiene que pagar 2, 5 o 10 millones de dólares para que dejen ir libre al hijo o la hija del señor ministro, del presidente o del hombre importante, del hombre rico. El rescate no vino con un cheque o con una visa. No vino con oro o con plata, porque estas cosas son corruptibles. Versículo 19. Sino que con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo. Ahí está el precio que se pagó por ti, porque fuiste comprados, fuiste rescatados, fuiste redimidos. ¿Qué es la palabra redimido? Redención. Fuimos comprados nuevamente del mercado, porque éramos esclavos y el Señor te redimió. Hubo una transacción, algo que le pertenecía a alguien pero lo perdió y entonces lo volvió a comprar del mercado y es su pertenencia. Entonces rescatado, redimido es vuelto a comprar, a que sea posesión.
Entonces el Señor te redimió, te rescató a ti y a mí, nos rescató de la esclavitud. Tú y yo estábamos esclavos del pecado. De esa esclavitud el Señor te liberó, te compró. El precio no fue oro, no fue plata, fue la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero. No es que Él sea cordero. ¿Cómo? Eso es tipo de mi sombra. Esa es una figura que Él está utilizando, un lenguaje humano para entender lo espiritual. Si les hablo del lenguaje humano y no entienden, dijo Jesús, si les hablo del lenguaje espiritual, ¿cómo van a entender? Entonces aquí el Señor nos está revelando lo espiritual a un nivel natural. Pero lo importante no es lo natural. Eso es un ejemplo, un tipo, una sombra que nos revela lo verdadero, lo celestial, los propósitos de Dios, como de un cordero. Pues que Él sea un cordero. La Biblia dice que Él es el cordero de Dios que quita el mundo, pero Él no es cordero, es el Hijo de Dios. El cordero es la figura, la sombra, como un cordero. Así como un cordero era llevado al matadero, así Jesús fue a la cruz, como de un cordero, como sin mancha y sin contaminación. Tenía que ser perfecto. Siguiente versículo. Mire esto, qué impresionante. Si usted es amante de la Biblia, si usted desea conocer la sabiduría de Dios, los secretos de Dios, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, esto le debe de impresionar a usted y quedarse, wow, sorprendido, deseoso de conocer más de Dios, deseoso de leer la palabra de Dios. Ya este cordero estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que tú y yo no habíamos pecado y ya Dios tenía la solución, la respuesta desde antes de la fundación del mundo. Dios no hace su plan conforme el tiempo va pasando y dice, ay, me está agarrando la cara, tengo que inventar algo para que mis hijos estén bien. Dios no va haciendo su plan conforme va pasando el tiempo. El plan de Dios ya lo tiene desde antes de la fundación del mundo, desde antes que el mundo existiese. Él tenía la respuesta para tu necesidad y para mi necesidad. ¿No crees que si Dios desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tú y yo existiésemos, desde antes que tú y yo hubiésemos hecho mal o bien, ya Él tenía la respuesta para tu falta, para tu pecado, para tus errores, para los míos también, por supuesto? ¿No le parece a usted maravilloso? Claro que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Y Él tenía la respuesta desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos, los postreros tiempos, por amor a vosotros, y mediante el cual que creéis en Dios. Tener fe en Dios, dijo Jesús, ¿verdad? Tener fe en Dios. Y aquí dice, por vuestra fe, mediante el cual creéis en Dios. Es importante eso, creer en Dios, tener fe en Dios, porque hoy en día, el cristianismo de hoy en día tiene fe en fe, que puedes creer lo que sea. Perdónenme, pero al entender esto y ver esto, usted no puede creer en cualquier cosa. Usted tiene que creer en la obra redentora de Cristo Jesús, en su sangre preciosa. Eso es lo que te da a ti vida eterna. No creer cualquier cosa, perdón, pero no es cualquier cosa. Todos los caminos llevan a Roma, no es cierto. Entonces Jesús no hubiera dicho, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy uno de los caminos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. Hoy en día es un cristianismo que se le mezcla nueva era. Un cristianismo de ayúdate que te ayudaré. O sea, de estar bien, de prosperidad, de comodidad. Es parte de lo que Dios tiene, pero eso no es lo importante. El cristianismo es creer que Jesús es el Hijo de Dios y murió en la cruz para darte vida eterna. Prosperidad no es tener el carro que anhelas, la casa que sueñas. Prosperidad es haber sido lavado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Eso es ser próspero, eso es ser exitoso. Lavado con la sangre preciosa, redimido. Yo soy redimido por la sangre de Cristo Jesús. Los demonios tiemblan cuando tú declaras y te paras firme en saber y declarar que tú eres redimido por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Cuando el Señor liberó al pueblo de Israel,
les dijo que pusiesen, que sacrificasen un animal. Siempre en la Biblia va a encontrar el sacrificio, está en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos sacrificio. La sangre es derramada de un cordero inocente, desde que salieron, desde que Adán pecó. Adán pecó y se escondió. Ahí empezó el problema. Y entonces Dios mató un animal y con la piel del animal le dio vestimenta a Adán y a Eva, cubrió su desnudez, cubrió su debilidad. Entonces el que provee para cubrir nuestra debilidad es Dios. Ahí hay un sacrificio. Hasta Apocalipsis está el sacrificio, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste y nos has hecho para con Dios reyes y sacerdotes y reinaremos contigo para siempre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios esta noche? Él es. Muy bien, entonces mediante el cual creéis en Dios, nuestra fe debe estar puesta en Dios y en su palabra. ¿Quién le resucitó? ¿Quién le resucitó de los muertos? Una fe viva, porque Él vive, nosotros viviremos. Y le ha hecho y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en la religión, en la organización, en un personaje, en mi intelecto, en mi no dice así, ¿verdad? ¿Usted lee, está en español la Biblia? Está en español, ¿verdad? Para que la esperanza sea en Dios. Ahí está tu esperanza. Ahí está tu esperanza. En Él tienes que poner tu esperanza. Por eso Dios permite que otros nos desamparen. Por eso Dios permite que otros nos dejen solos. Para que tú y yo aprendamos a poner nuestra confianza en el único Dios verdadero, en el cual no hay mudanza, no cambia. Él es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por siempre. Él no cambia. Su palabra es verdad. Vamos a poner una foto. Anduve allá por el Medio Oriente tomando fotos, ¿verdad? Miren, eso es. Anduve googleando, encontrando las mejores fotos. Eso es lo que era el tabernáculo en el desierto. Nadie estuvo allá para tomar fotos. Eso la gente ha buscado hacer un diagrama de acuerdo. Y usted dirá, ¿de dónde sacaron eso? De acuerdo a toda la instrucción que Dios le dio a Moisés. Muy bien, entonces vamos a irnos al tiempo de Moisés, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Dios le dijo a Moisés: dile a Faraón, ve y habla con él, porque tengo 10 plagas que le voy a enviar ahorita. Por eso, cuando el que no quiere hacer la voluntad de Dios, el que no se quiere ordenar lo que Dios dice, le va a enviar 10. No le va a enviar ninguna plaga. Pero es mejor ordenarnos en la voluntad de Dios. Faraón no quiso obedecer la voz de Dios. Tenía reservadas ahí 10 plagas, ¿verdad? Porque Dios permitió que el corazón de Faraón se endureciese para Dios. Miren, Dios estaba, ¿cómo dice en inglés? Showing off, ¿verdad? Estaba luciendo. Este es el Dios que tenemos, que quería lucirse ante su pueblo, quería impresionar a su nación, a su novia, ¿verdad? ¿Usted recuerda cuando andaba de novio? Y yo todavía quiero impresionar a mi esposa, ¿verdad? La quiero impresionar y cuando la andaba conquistando, la andaba impresionando también, llevándola a comer a un lugar bonito, que ella viera que yo era bien fino, bien peinadito, bien bonito ahí. Queriendo, en la casa reparo cosas y quiero que me esté viendo para que vea que yo soy capaz, que yo la protejo, que yo la cuido. Todos queremos que ella se sienta que el esposo que tiene es un héroe. ¿O no? ¿Ustedes no? Claro, uno quiere impresionar, pero una buena impresión, ¿verdad? Entonces Dios hizo eso, sacó al pueblo de Israel para impresionar a su pueblo, para que conociesen que Él era el único Dios verdadero y que todos los dioses de Egipto eran falsos, eran mentira, eran vanidad, porque esos eran los dioses que el pueblo de Israel había adoptado. Entonces le dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto.
Otro versículo dice, está en Éxodo 27, Éxodo 25, no me voy a detener en todas las escrituras, pero le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Entonces el deseo de Dios era liberar a su pueblo para que le sirviese en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Dios sacó al pueblo al desierto. Mire, es fácil adorar a Dios en el templo, es fácil adorar a Dios en la iglesia cuando todos cantamos por como una noche como la de hoy, pero adorar en el desierto es difícil. Pero Dios nos tiene que llevar a desiertos en nuestra vida porque Él quiere revelarse a nosotros. Él quiere, ¿qué está haciendo Dios? Él está aislando al pueblo de todas sus experiencias, porque habían vivido 400 años esclavos en Egipto, habían adoptado los dioses de Egipto. ¿Y cómo usted sabe, pastor, que habían adoptado los dioses de Egipto? Bueno, porque cuando tuvieron la primera oportunidad de hacerse un dios, se hicieron un becerro. Esto es lo que estaba en su mente. Esto era la imagen de un dios. No te harás imagen ni semejanza de Dios. Eso se hicieron. Eso revela lo que había en su mente. No conocían otra cosa. Lo que ellos conocían de Dios era un becerro, el Dios que adoraban los egipcios. Eso fue lo que construyeron en el desierto. Entonces Dios tuvo que aislarlos. Por eso Dios tiene que aislarte de circunstancias, de amigos, de personas que te van a influenciar más, porque tenemos áreas débiles que si cedemos a la tentación, que si cedemos a la presión, al compañerismo, a relacionarnos con ciertas personas, al ver o oír cosas que no nos edifican, entonces Dios tiene que aislarte, tiene que de alguna manera tratar en tu vida. Hasta nos saca de nuestro país y nos trae acá para que aprendamos a depender de Dios, para que le demos toda nuestra atención. Entonces Dios sacó al pueblo de Israel y lo metió al desierto para aislarlos de todo lo que había. Imagínense, Egipto, 400 años de esclavitud en Egipto, son 10 generaciones. 10 generaciones que habían vivido en esclavitud. Eso nos habla de las maldiciones ancestrales en nuestras vidas. Nosotros no sabemos nuestros antepasados cómo eran. Yo no sé, pero es probable que en nuestras generaciones hubo esclavitud de vicios, de droga, de alcohol, de violencia, de divorcio, de tanta cosa, hermanos, que pudo haber habido. Y Dios quiere librarnos de todo eso para que nosotros no vivamos en ningún tipo de esclavitud. Entonces Dios nos lleva al desierto. Y miren, y le dice a Moisés que construya el tabernáculo conforme al diseño que le mostró en el monte. ¿Se recuerdan cuando Moisés va al monte Sinaí y Dios le da los 10 mandamientos? Algunos se acuerdan más por la película que por el Éxodo, pero no importa, está bien, ¿verdad? Moisés va al monte Sinaí y está Moisés ahí sentado, bien obediente Moisés. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso y humilde que ha existido en la tierra, en parte de Jesús. Qué bonito que digan así de uno, ¿verdad? Manso y humilde, de corazón. Y ahí estaba Moisés esperando y Dios no pasaba nada. Y al séptimo día Dios le revela y le habla y le dice: me harás un tabernáculo. Y le empieza a dar Dios las medidas. Le empieza a dar Dios el blueprint, ¿verdad? Los planos, el diseño, las medidas, todo se lo revela Dios. Y me harás un tabernáculo conforme al diseño que te mostré en el monte. No es conforme a tu idea, no es como tú lo quieras hacer, Moisés. Lo harás exactamente como yo te dije. ¡Wow! Todo eso es importante, ya lo voy entendiendo más. O sea que eso que usted ve ahí no fue invento de Moisés. Hacer ese tabernáculo, se llama tabernáculo. ¿Qué significa tabernáculo? Significa tienda. Eso tenía varios nombres. Tenía el nombre de tabernáculo, tienda, tienda de reunión, casa de Dios, el templo de Dios, el tabernáculo del testimonio. Tenía varios nombres. Todo eso tiene un significado importante. Pero más que todo se llamaba, el objetivo era un punto de reunión. ¿Ok? Tienda de reunión. ¿Quiénes iban a reunir? El Consejo del Verbo. ¿Quiénes se iban a reunir ahí? En ese lugar se iba a encontrar lo divino
con lo humano. ¿Imaginarse eso? Punto de reunión, una cita, un lugar de encuentro. Dios encontrándose con el hombre. Impresionante. Dios buscando, proveyendo los medios para acercarnos a Él, pero de acuerdo a sus requerimientos. Porque si yo digo, a mí no me interesa nada de eso, Señor, yo me quiero acercar a ti como yo quiera, ¡pum!, me muero. Porque ningún hombre puede ver a Dios, y si alguien lo ve, se muere. Entonces Dios tiene que cuidarte a ti, tiene que cuidarme a mí de Él mismo para no matarme. Y entonces tiene que buscar el medio para encontrarse con nosotros, pero que al mismo tiempo no quebrante sus leyes ni sus mandamientos, y que yo pueda acercarme supliendo los requerimientos de la ley y al mismo tiempo agradando a Dios. Y el hombre no sabía cómo, y Dios buscó la manera. ¿Ok? Pues todo lo que usted ve ahí, mire, ahí está en el desierto. Esa tela blanca que usted ve ahí es una tela de lino. Todo eso alrededor del tabernáculo lo blanco se llaman los atrios. Esos son los atrios, o diríamos el fence, ¿verdad? El fence de la tienda del tabernáculo, ¿sí? Esos son los atrios. La parte de enfrente usted ve ahí una entrada de color azul, rojo y púrpura. Esa puerta era de 3 colores: rojo, azul y púrpura. Luego usted ve, como mi niña me dijo, parece es un barbecue. Eso se llama el altar de bronce, el altar de sacrificio. Luego ya ve usted algo que parece un clavito, ¿verdad? Eso es la fuente de bronce. Le voy a explicar. La fuente de bronce, eso no tenía agua. Y luego está la tienda. A ver, el diagrama, vamos a ver el diagrama ahora. ¿Ok? Lo voy a ubicar de nuevo. La ubicación del tabernáculo. La entrada es en el este, ¿dónde está la letra E? Ahí está la puerta, se ubicó ahora. Verá que vimos la puerta, luego vimos el altar de bronce, luego vimos la fuente de agua que le dije que parece clavito, y luego el lugar de la tienda, que estaba dividida en 2 partes. La primera parte se llamaba el lugar santo. En ese lugar habían 3 muebles. Estaba la mesa de los panes, que es la que está arriba. La que está arriba, sí. Luego, en el centro está el altar de incienso. Y luego está el candelero. Ese es más conocido por todos, ¿verdad? El candelero. Luego, usted ve que para entrar a la segunda parte, el lugar que se llama el lugar santísimo, lo dividía un velo, una cortina. Y en la siguiente parte se encontraba el arca del pacto. ¿Cuántos vieron la película Indiana Jones? En busca del arca perdida. ¿Qué arca andan buscando en esa película? Hollywood hizo una película, Indiana Jones en busca del arca perdida. ¿Qué arca andan buscando? Esa arca. Se cree que está perdida. Nadie sabe dónde está esa arca. Yo tengo mis conclusiones por cosas que he leído, ¿verdad? Pero eso solo es mi idea. Pero la Biblia no dice dónde está. Yo creo, ¿verdad? Los demás se enojan y vienen ahí, muéstrenme en la Biblia. No, es lo que yo pienso. Es mi conclusión, pero puedo estar equivocado. Yo creo que eso está en Jerusalén, escondido, en unos túneles subterráneos. Creo que el pueblo judío sabe dónde está. No puede llegar a él por las complicaciones políticas que hay ahí. Ese territorio está en posesión de los palestinos. Es lo que yo creo. Creo que a su tiempo saldrá a luz. Ese es otro tema, ¿ok? Muy bien. ¿Se da cuenta? Entonces, regresa a la foto que estábamos. Fer, por favor. ¿Se ubican? Y lo quiero ubicar primero. Entonces, en la parte de afuera, usted ve la luz natural, la luz del sol. Ahora regresa a la otra parte. En la siguiente parte del tabernáculo
solo se encuentra la luz del candelero. Tenía 7 mechas, solo era la única luz que había ahí. Y la siguiente parte no había luz, solamente la luz de la gloria de Dios. O sea, nos habla de 3 niveles de luz. El primer nivel es la luz natural. Todos estamos ahí en la luz natural. Cuando avanzamos en nuestro caminar, cuando vamos acercándonos a Dios, llegamos al lugar santo, recibimos la luz del candelero. Esa es la luz de la iluminación de la palabra de Dios. Ahora entiendo. Cuando usted dice, ¿cómo no entendía? Usted está recibiendo luz de Dios, luz de la palabra, luz del Espíritu de Dios. Y cuando entramos al lugar santísimo, recibimos la luz directa de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a quedarnos ahí en esta parte. Miren que lo primero que el pueblo de Israel, veía al llegar a ese lugar era la puerta. Regresa a ver alguna parte que se vea la puerta. Creo que hay alguno por ahí. Ahí ese, perfecto. Mire qué bonito es. Me levanté como a las 8 de la mañana para hacer el dibujito. Mire qué bonito. ¿Usted ve la puerta? Ok. Lo primero, para entrar a ese lugar, al tabernáculo, usted tenía que pasar por la puerta. ¿Ok? Por la puerta. ¿Usted se recuerda que Jesús dijo, yo soy la puerta? El que por mí entrare, ese será salvo. Yo soy la puerta. Cuando Él está diciendo yo soy la puerta, Él está hablando de esto. No está hablando del portón de tu casa, ni de la puerta de la iglesia. Está hablando de la puerta del tabernáculo. Él está diciendo, la puerta que ustedes escucharon del tabernáculo, todo lo que escucharon, yo soy la puerta. ¿Sí? Esa puerta hablaba de mí. Que para entrar a Dios, para entrar a la salvación, hay que entrar por la puerta. Y esto es bien importante. Ahora, esa puerta era, número 1, era ancha. Era ancha porque es entrada para todos. La entrada a la gracia está disponible para todos los que quieran entrar. Entonces esa entrada era ancha. También esa entrada era atractiva. Era de 3 colores. Era atractiva. El rojo habla de Jesús. Todo el tabernáculo habla de Jesús. El rojo habla de la sangre de Cristo Jesús. El púrpura habla de su majestad. Él es un rey majestuoso. El azul habla de su gracia y que Él es divino, que descendió del cielo. Entonces era atractivo, era ancho para todos. Todos podían entrar. Estaba protegido por los atrios, esa tela de lino fino, todo eso blanco. ¿Sabe de qué nos habla? Estaba protegido el lugar. Entonces Dios provee protección para tu vida. Estaba protegido de los animales que querían entrar. Había una protección. Había un límite, había barreras. Eso quiere decir que Dios tiene ciertos límites que tú y yo no debemos de pasar. Habían algunos que creían que podían hacer las cosas a su manera y no entraban por la puerta, sino que ellos se saltaban los atrios. Se saltaban los atrios. Vamos a leer ese versículo para que vean qué interesante. Juan 10:9, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Miren lo que dice Juan 10:1. También lo pueden poner. Juan 10:1. Dice así, Juan 10:1. De cierto os digo, el que entra por la puerta, el que no entra por esa puerta, ¿verdad? El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿De qué está hablando Jesús? De cierto os digo, Él es la puerta. La puerta del tabernáculo lo representa a Él, habla de Él. La puerta es el ingreso, la entrada, el acceso a la presencia de Dios. Él dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. ¿Cuáles ovejas?
las que eran sacrificadas en el altar de sacrificio, sino que sube por otra parte, se salta la entrada. Ese es que es ladrón y salteador. Entonces no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Yo me voy a subir por aquí. No, Dios dice, ven por este camino, esta es la puerta, esta es la entrada. Esto nos habla de que Dios es un Dios de orden, un Dios de diseño, un Dios que nos da instrucción, nos da dirección, Él provee el camino. Ay, no, yo lo voy a hacer a mi manera. No es a tu manera, es a mi manera. Yo soy tu Dios, tú no eres Dios. No me hagas el Dios de tu última idea, de tu imagen, de lo que tú quieras, porque te vas a equivocar. Yo te estoy mostrando el camino. Y por eso la gente no quiere reconocer a Jesús como Dios. Y hay gente que dice, Jesús era un profeta. No, estás equivocado. Tú puedes creer eso, porque Jesús no era un profeta, era más que profeta, era Dios, Dios mismo humanado. El verbo de Dios que se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó, hizo tabernáculo, habitó entre nosotros, hizo morada. Lo divino se unió con lo humano. El tabernáculo es símbolo de eso, es figura de lo celestial. ¿Ok? Entonces tiene que entrar por la puerta. Pon de nuevo por favor la foto que voy a tomar ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces el Señor liberó al pueblo de Israel para que les sirva en el desierto. El Señor pagó un precio por su redención. Hay libertad física y hay libertad espiritual. Hay esclavitud física y hay esclavitud espiritual. El pueblo de Israel estuvo esclavo físicamente y también eran esclavos espiritualmente. Tú puedes ser libre físicamente, como en este país, ¿verdad? Somos libres de andar por las calles. Tú puedes ser libre físicamente, pero puedes ser esclavo espiritualmente. Puedes ser libre espiritualmente y puedes ser esclavo físicamente. Así como Juan, que estaba preso en la isla de Pascua, pero era libre espiritualmente porque estuvo en el día del Señor. Entonces, la libertad que entra a tu vida es física, pero también es libertad espiritual. Nadie puede ser esclavo de nadie. Dios no nos diseñó para ser esclavos de nadie, sino que nos diseñó para ser libres, para servirle, libres físicamente, libres espiritualmente. Pero ¿cómo puedo ser libre espiritualmente? Entrando por la puerta. Entra por la puerta. Por eso la invitación es venir a Jesús, conocer a Jesús, entregarte tu vida al Señor Jesús. Él es la puerta, el que por Él entrar. Ese es el primer paso de venir al Señor y entrar por la puerta. Cuando tú entrabas al tabernáculo, cuando tú entrabas por esa puerta, ¿qué es lo primero que ves ahí? Vamos, Fernanda, busca la foto de cuando está ahí el altar de bronce. Esa. Miren, ahí está el altar de bronce. Ahí atrás está el atrio, lo que dividía, lo que protegía el tabernáculo. Y ahí está el sumo sacerdote. Ese es el sumo sacerdote. ¿Cómo sabes que es el sumo sacerdote? Por la vestimenta. Solo el sumo sacerdote podía utilizar esa vestimenta. Y todos los demás sacerdotes se vestían de lino blanco, de ropas blancas. Ese es el sumo sacerdote. Ahí está tu vestimenta. Tú no puedes entrar al lugar santísimo con tus propias ropas. Hasta Dios les dio la ropa que tenían que utilizar. Y eran ropas de lino fino. ¿Por qué lino fino? Porque el lino fino, con todo el trabajo que ellos hacían ahí, les protegía de no sudar. Y no es que Dios únicamente estuviese interesado en que ellos no quemasen algunas calorías, ¿verdad? Sino que lo que pasa es que Dios estaba cuidando que el hombre no se ganase el favor de Dios ni la salvación por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos, porque no es por obra para que nadie se gloríe. No es tu capacidad, no es tu fuerza, no es tu intelecto. Hay aún muchos cristianos viviendo con el intelecto.
con el razonamiento de ellos, con la sabiduría de este mundo, metiéndola en la iglesia. Cuidado con eso, no es en tu razonamiento, no es en tu inteligencia, no es en tu capacidad únicamente. Dios te la dio, pero no es así como nosotros servimos a Dios, como conocemos a Dios. Es en la sabiduría de Dios, que se revela a través de su palabra. Y Él te da, ahí está su ropa, miren, ahí está su vestimenta espiritual. Entonces lo primero que la persona veía al entrar al tabernáculo era el altar de bronce. ¿Y qué había en el altar de bronce? ¿Qué había ahí? Sacrificios, sangre. Lo primero que veía no era el trono de Dios o una vista panorámica de las montañas frente al mar. No, la cosa era sangrienta. Hermanos, eso nos habla de algo interesante. Ahí venían a ofrecer sacrificios por el perdón de los pecados. Entonces vamos a tomar a la familia Martínez de ejemplo, solo por ponerlos de ejemplo. La familia Martínez tenía que traer un cordero al sacrificio por el perdón de sus pecados, porque ese era el requisito, que todas las familias trajesen un sacrificio para el perdón de sus pecados. Entonces Harold tenía que ir a comprar una ovejita y criarla por un año con la familia. Tenían que cuidarla, que alimentarla, que asegurarse que la ovejita no estuviese enferma, no estuviese con infección en las orejas, con una patita quebrada. Tenía que estar sana, perfecta, de un año, cuidada por Harold. La sacaba a caminar Harold al parque con Carla. Los niños le pusieron nombre a la ovejita. Se convirtió en la mascota de ellos. Se convirtió en algo que quería mucho. Y así cada uno de ustedes. Pero llegó el día en que tenían que ofrecer el sacrificio. Y llegaba la familia al tabernáculo. Todos podían entrar ahí, a ese lugar. Las familias venían ante el sacerdote y presentaban su ofrenda, su ovejita, su sacrificio. Y el sacerdote la examinaba y le hacía algunas preguntas. Y entonces, el niño, ¿verdad? Sammy, a la hora de entregar la ovejita al sacrificio, no la querían soltar, porque se habían encariñado con la ovejita. Y preguntaban a los niños: ¿y por qué la van a matar si no ha hecho nada? Es inocente. Y entonces, como había muchas familias y los niños, usted sabe, ¿verdad?, son inquietos y podían extraviarse por ahí, la ovejita podía confundirse con la otra, les hacían un rótulo, le ponían un rotulito a la ovejita, ¿sí?, la cual tenía ahí la culpa de la familia y que era para el sacrificio. Le pusieron un rótulo, en griego, en arameo, en latín: este es el rey de los judíos. Ahí está su rótulo, el Cordero de Dios. Y los niños no querían entregarlo porque era inocente. Y el sumo sacerdote examinaba la ovejita, que no estuviese enferma, que no tuviese infección en los oídos, que no tuviese una patita quebrada, que no estuviese enferma. Cuando la declaraba perfecta, sin mancha, sin enfermedad, se ponía la mano sobre la oveja y se transfería la culpa de la familia en la oveja. Se transfería la culpa de los Martínez, de los Torres, de los Ayala, de todos ustedes y de la mía, se transfería a la oveja. Y entonces el sumo sacerdote llamaba al padre para que viniese, y el sumo sacerdote detenía la oveja, y el sumo sacerdote y el padre tenía que venir con el cuchillo y poner la mano en la oveja. En el desierto, en el sol, la ovejita que habían criado
que habían cuidado, que se habían encariñado, que no tenía culpa, que no sabía lo que iba. Ponía su mano sobre la oveja y sentía el calor de su cuerpo, su palpitación, y tenía que cortar, matarla, sacrificarla. Y Dios no había permitido para que ellos experimentasen y sintiesen lo que era la transferencia de culpa. Por mi culpa está muriendo esta oveja inocente que crié en mi casa, que cuidé, que me encariñé. Ahora tengo que entregársela a Dios en sacrificio. Y ese era el lugar del sacrificio. Ese altar del sacrificio medía 5 codos al cuadrado, 5 codos, aproximadamente 2,5 metros. 5 codos. 5 es número de la gracia de Dios. Entonces empezamos a ver ahí lo que Dios nos está revelando. 5, múltiples de 5, la multigracia de Dios manifestándose, la gracia de Dios. 5 codos, 3 codos de altura, porque al tercer día Cristo resucitó. Ahí está encerrado todo lo que Jesús hizo. 5, la gracia. 3, al tercer día resucitó. Eso era hecho de bronce. Por eso se llama el altar de bronce. Por dentro era hecho de madera de acacia. Es una madera que se encuentra en el desierto de Sinaí. Una madera muy resistente, muy fuerte. Soporta la humedad, el calor. Pero es madera. El bronce, ¿de dónde salió ese bronce? Si el tabernáculo estaba hecho de bronce, de plata, de oro, ¿de dónde salió ese bronce? Dios le dio gracia al pueblo de Israel para que cuando saliese de Egipto, Faraón los dejase salir con riqueza, con bendición. Aleluya. No es que se robaron el oro, la plata y el bronce de Egipto, no es que lo pidieron prestado, no fue robado, no fue prestado. Algunos dirían se lo robaron, qué vivos estos, se aprovecharon. No se lo robaron, no lo prestaron. Trabajaron 400 años de gratis. Les pertenecía esa riqueza, ya habían trabajado por ella. Aquí es cuando Dios le dice a Moisés que construya el tabernáculo y que el pueblo traiga ofrendas. Y trajeron todo tipo de ofrenda al tabernáculo, al punto que Moisés tuvo que decir: ya no traigan, ya hay mucho, regrésense. Hubo gente que quería donar y no pudo donar. ¿Cuándo vamos a llegar a ese punto? Digo yo. Y yo les diga: ya no ven, pues, se llenó la canastita, regrésense. Sueño yo con un día llegar a eso. Amén, ¿verdad? Yo creo que aquí está la culpable de esta canastita. Teníamos una chiquitita y una hermana por fe dijo: no, esa chiquita está fea, hagamos una bonita. Miren qué bonita. Y tomó el tiempo para hacer esto, miren, el alfolí. Una persona pensó en esto, en tener algo bonito para el Señor. Qué bendición, ¿verdad? A ver cuando llegamos el día que no lo podemos tapar. O unas 3. Si Dios es el que da el oro y la plata. Mire, este que está ahí estaba las 24 horas metidos en el tabernáculo haciendo su oficio, trabajando. Ese no tenía tiempo de ir a trabajar en campo, de sembrar tomates, chile verde, lo que sea. No tenía tiempo para eso. Él estaba dedicado a eso. Y él vivía de las ofrendas del pueblo. O sea que la carnita que sobraba, si sobraba, él podía hacerse unos taquitos. Si no había carnita porque la gente no dio, aguantaba hambre. Entonces se da cuenta cómo los ministros deben de dedicarse a las cosas del Señor y vivir de las ofrendas del pueblo. Hoy en día no, se espera que el ministro haga la obra de Dios y vaya a trabajar y todavía esté disponible. Esa es la que tenía que decir. Esas cosas van a cambiar. Tienen que cambiar, porque no es el diseño de Dios. ¿Sí?
Yo prefiero trabajar que a que digan, Antonio se aprovecha con el dinero de la iglesia. Prefiero trabajar. Y los hermanos me regañan. ¿Y cuándo te vas a dedicar a la iglesia? ¿Y cuándo te vas a dar a tiempo completo? Bueno, Pablo trabajaba, ¿verdad? Y hacía tiendas, y vendía tiendas. Así que si hay que trabajar, aquí tiene un liderazgo que trabaja y seguiremos trabajando si es necesario, pero no le hace bien a usted. Usted decide. Y si usted da, Dios da más. Y yo veo la prosperidad en los hermanos, pero no la veo en la canasta. Ya no voy a hablar de eso. Antes me daba pena hablar de eso, me daba vergüenza. Ay, que una persona se vamos, quiero sacarle dinero. Ahora no me da pena ni nada. Si está en la Biblia y Dios dice, y es bendición para usted, y ese es el diseño de Dios, así tiene que ser. Señor, gloria a Dios. Punto. Bueno, mi casita y mi esposo ya hemos trabajado, ¿eh? Mi carrito, mi esposo ya hemos trabajado. ¿Sí? Así es que nos hemos esforzado y hemos visto la fidelidad de Dios. Y Dios tiene algo más. Y estamos dispuestos hasta dejar el trabajo. Gracias a Dios tengo buen trabajo, ¿eh? Y cada vez se pone mejor. Y digo, Señor, voy a tener que dejar esto porque me vas a llamar a tiempo completo al ministerio y aquí me quieren más comprometido. La empresa me quiere más dedicado a la empresa. Y yo digo, ¿y cómo te ves acá? Me dicen, unos años. Ay, yo no le quiero decir, ¿verdad? Te ves como manager, te ves como aquí subiendo de posición y yo no le, a mi mente si supiera que cuando tenga la oportunidad dejo el trabajo porque Dios me llamó al ministerio, no aquí. Sí, por supuesto, ¿verdad? Siempre pues uno debe de mejorar, prosperar, proyectarse y sí, claro. Te irías también a otro que quiere enviar de misionero. Te irías a otra provincia si es necesario para moverte a otra mejor posición. No, bueno, pero tenemos que saber. La empresa me quiere enviar de misionero. Me va a enviar de misionero Dios. Usted también lo quiere enviar de misionero el Señor. Estamos aquí para hacer la obra de Dios. Dios lo bendice a usted para que usted pueda bendecir al pueblo de Dios y Dios devolverle aún más. De lo recibido de tu mano, te damos. No es que usted yo bien inteligente y ahora me están pidiendo. No. ¿Quién le dio la vida a usted? ¿Quién le dio la inteligencia? ¿Quién le dio la capacidad de hacer riqueza, de hacer trabajo, de prosperar? ¿Quién le dio? Y si Dios le quita el aliento, el oxígeno, Dios lo da. Entonces, eso era hecho de madera y bronce. Ahí se traían las ofrendas para el Señor. Bueno, algunos dijeron que eso era en el Antiguo Testamento. Ese es el problema. Es que sacamos de la Biblia lo que quiero creer. Un día les voy a dar el tema del diezmo. Así se lo voy a dejar. Es que eso era en el Antiguo Testamento y ahora no aplica a nosotros. Error. Porque el diezmo no era de la ley. Ahí se lo voy a dejar. Eso era de la ley entonces. Y eso era para el tabernáculo de antes. Entonces quieren que la iglesia se sostenga. Y algunos que así piensan. Que no quieren diezmar, quieren que la iglesia se sostenga. ¿Y de dónde es? Miren, ese proyecto. ¿Cuántos son bendecidos por ese proyector? Aquí se proyectan canciones, videos, miren, enseñanzas. $1,000. ¿Cuántos son bendecidos por aquel amplificador de guitarra? Qué bonito sale. Ese cosito ahí, $1,000. Pudimos haber comprado uno de 400, pero no se la bien y se arruina rápido. Entonces, mejor invirtamos en algo bueno. Ya $2,000 le presumé ahí, Más los $2,000 de renta. El piano, ¿cuánto costó el piano? Aquel piano bonito allá, se nos arruinó el otro, ya 10 años el otro pianito, ya tiempo de cambiar, ahí está el otro piano. 1,500. ¿De dónde cree que sale eso? De sus ofrendas, de su generosidad. Y si no damos, no hay. Y ahorita estábamos haciendo corte de cosas porque no hay. Allá iba a ir Harold o yo a un evento a Dallas y dijimos, no hay plata, no vamos. Nos fuimos.
No es el tema, pero me estoy saliendo. Pero tenía que decirlo porque ahí está la ofrenda. Mire ahí, todo tipo de ofrenda. Ofrendas de corderos, de bueyes, ofrendas de grano. O sea que la gente, al tener su cosecha y miraban su buena cosecha bonita, la primera cosecha la tomaban y la llevaban. Esa era la ofrenda de paz. Una ofrenda de paz que de la cosecha de ese año recogían lo mejor y la llevaban al templo como ofrenda al Señor por gratitud, porque Él permitió que el grano, que el trigo creciese y la cosecha fuese abundante. Cuando hay abundancia, hoy en día corremos al mall. No corramos al mall, corramos a la casa de Dios a ofrendar, a darle una ofrenda al Señor. Dios ama al dador, alegre, al dador, al que es dadivoso, al que da con gozo, con alegría, al que da contento, al que da abundancia. Dios le prosperará mucho más. Y mire, hablemos lo que es: Dios nos bendice aún cuando no damos. Porque es esa otra idea de que si das, Dios te da, si no, estás bien fregado. Como manipulando a la gente, ¿verdad? Como manipulándola para que dé. Si tú das, vas a ver que vas a tener el carro que quieres. Eso no es cristianismo, eso no es bíblico. El principio es de dar al Señor de acuerdo a tu bendición, a tu prosperidad, lo que Dios te ha dado, un corazón contento, ¿verdad? Porque aquella viuda dio todo lo que tenía, ¿verdad? Y el otro se sacaba así de la bolsa. Miren a mí, ¿cómo doy yo? Tengo un montón de dinero. Y aquella mujer, un poquito dio. ¿Quién dio más? ¿Quién dio más? La viuda. ¿Por qué la viuda dio más? Porque dio todo lo que tenía. Y este dio de lo que le sobraba. ¡Ay! Cuando hablamos de lo que sobra, la viuda dio todo lo que era poco, pero lo dio todo. Ella dio más. En el reino se da más el que da con un corazón libre. Ese es el que Dios bendice. Entonces había que venir acá y ofrecer sacrificios. Entonces después de la puerta tenían que llegar al lugar del altar de sacrificios. Ahí se sacrificaban corderos. Ahí el Señor nos muestra que en el altar de bronce, el bronce es símbolo de juicio. Era necesario hacer juicio, era necesario resolver el problema del pecado. Por cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La ley de Dios dice que el que peca debe de morir. Debe de haber un sacrificio, debe de haber derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay redención para vuestros pecados. No puede haber perdón de pecados si no muere, si no hay un sacrificio. Y cuando Dios dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, está diciendo para que vengan y me hagan sacrificios. Cuando dice: deja ir a mi pueblo libre al desierto para que venga y me adore, está diciendo que adoración implica sacrificio. Adoración no es venir a la iglesia con mi camisa bonita y cantarle 3 canciones a Dios. Eso no es adoración. Adorar a Dios es sacrificio. Todos los hombres de Dios ofrecieron sacrificio. Abel ofreció sacrificio. Noé ofreció sacrificio. Se bajó del arca y ¿qué fue lo primero que hizo? Hizo un altar a Dios y ofreció sacrificio, porque él era el sacerdote en su casa. Abraham hizo sacrificio. Isaac entendía que adorar a Dios implicaba sacrificio. Dame, Abraham, a tu único hijo. Y Abraham se levantó muy de mañana con su hijo Isaac y fueron a adorar a Dios. Fueron a adorar a Dios. ¿A qué iban? A sacrificar, a adorar al Señor, a ofrecer el sacrificio. Isaac entendía eso. Eso está en el pueblo de Dios. Eso está en el pueblo judío. Papá, aquí tengo la leña y el cuchillo, pero no veo el sacrificio. Yo estoy acostumbrado a que cuando vamos a adorar a Dios hay un sacrificio que entregar a Dios, pero yo no veo el sacrificio
sacrificio. Jehová proveerá, le respondió Abraham. ¿Dónde está? Aquí está la leña y el puñal, pero no veo el sacrificio. Jehová proveerá. Cuando Dios dice Jehová proveerá, Él proveerá el sacrificio, proveerá la respuesta, proveerá la solución a tu vida, a tu necesidad. Quiere decir que vendrá el tiempo en el que Él enviaría a su Hijo, la provisión. Él es el pan de vida, Él es el que descendió del cielo, el maná. Él es el Hijo de Dios que se hizo hombre, que habitó en medio de nosotros. Estuvo en el vientre de la Virgen María y fue concebido y nació y vino a este mundo y creció. Él es el sacrificio, Él es la provisión, Él proveerá. ¿Dónde está el sacrificio? Juan dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la provisión. La provisión de Dios no está hablando de tu casa, de tu carro, de tu trabajo, de tu empresa. Eso Dios te lo puede dar, pero Él no está hablando de eso. Eso no es lo más importante. La provisión de Dios para tu vida es el sacrificio, es el haber sido comprados con la sangre preciosa. Esa es la provisión. Libres por la sangre preciosa, redimidos por el Cordero de Dios. Esa es la provisión. Que somos redimidos. Yo soy redimido, tú eres redimido, mi familia es redimida, mi generación son redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esa es la bendición, esa es la prosperidad. La riqueza que sacaron de Egipto fue increíble, al punto que no podían, mire, los padres tenían que ponerle a los hijos el oro y la plata, porque ellos no podían llevar todo. Allá iban los hijos, así hasta agachados, caminando con toda la riqueza. Así como hay maldición ancestral, así como este pueblo estuvo esclavo 400 años, 10 generaciones, también Dios te puede dar la prosperidad a tu descendencia, la bendición. Si tú caminas con Dios, Dios puede proveerles a ellos, cuidar de ellos, guiarles en el camino del Señor. ¿Qué serán nuestras próximas generaciones? ¿Se va a perder esta verdad? Nosotros podemos transferir a ellos, con la ayuda y la gracia de Dios, la bendición para nuestros hijos. La mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos es la fe en Dios, pero una fe bíblica, una fe de acuerdo a la palabra de Dios, no una fe en fe. Tener fe en Dios, porque hay un cristianismo hoy, como lo dije, acomodado con la nueva era, con la meditación, el yoga cristiano, yo le oro al universo. ¿Qué orar al universo? Ni que nada. ¿Para qué le voy a orar al universo si le puede orar al creador del universo? Peligro hoy en día, una mezcla, la inteligencia, la sabiduría humana, metiéndose a la iglesia, dirigiendo la iglesia, organizando la iglesia, proyectando la iglesia como lo hace el mundo, a nivel del mundo, como una empresa. Esto no es a nivel de empresa. Esto es sangriento. Esto es de sangre. Esto es de sacrificio. Esto es de pagar un precio. Entonces, hermano, yo tengo que ir a sacrificarme también. Los que no entienden, interpretan mal la Biblia, porque piensan que sacrificios son sacrificios físicos. Algunos, en algunos países, que no voy a mencionar, pero aquí en este país uno tiene que tener cuidado. Y he estado hablando de los egipcios. ¿Quién tiene que tener cuidado que dice otras culturas? Pero los egipcios eran los enemigos de Dios. Y hay culturas hoy en día que durante la Pascua ellos van y se crucifican. Dios no está diciendo eso. No son esos sacrificios que Dios quiere. Dios está cansado de sacrificios de animales, de becerros. Dios está cansado, se cansó de eso. Esos sacrificios no le agradan a Dios. Esos sacrificios no quiere el Señor. Los sacrificios que le agradan al Dios, el número uno primero es su Hijo, en obediencia, muriendo en la cruz. Y los sacrificios tuyos y míos son, dice la palabra, que ofrezcamos sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan tu nombre. Entonces el altar de bronce era hecho de bronce, que hablaba del juicio de Dios. Por dentro era una caja de madera hecha de acacia, madera de acacia muy resistente. Eso nos habla de la humanidad, donde se encontró lo divino con lo humano.
la humanidad de Jesús. Este altar de bronce, mire, tenía 4 cuernos. Usted ve las esquinas. En cada esquina había un cuerno que apuntaba hacia Dios y hacia el exterior, hacia la humanidad, hacia los 4 puntos cardinales, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, indicando que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para salvar a toda la humanidad. A toda la humanidad. El sacrificio de Cristo Jesús es lo que salva a la humanidad. Impresionante. Entonces, este es el lugar de sacrificio, donde Dios hace juicio, donde Dios condena el pecado y la maldad del hombre y la iniquidad del hombre. Para acercarse a Dios tenían que ofrecer un sacrificio. El primer paso cuando entraban al lugar del templo, del tabernáculo, era el altar de bronce. Había sangre, había derramamiento de sangre. Vuelve a poner la foto, ahí está. Ahí está la puerta. Allá está el altar del sacrificio. Eso alrededor de ese tabernáculo, ¿sabe qué había alrededor de ese tabernáculo? Se encontraban las 12 tribus de Israel. Miles de gentes, ahí se cree que aproximadamente 2 millones de personas, ordenados por sus tribus, alrededor de ese tabernáculo. Y toda su vida giraba alrededor del tabernáculo. El tabernáculo estaba en el centro de la nación de Israel. Y si el tabernáculo representa a Jesús, Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida. Todo lo que hagamos debe de girar alrededor de Jesús. Cristo es el centro de mi ser, ¿verdad? La canción, Él es el centro de mi vida. Necesitamos ubicarnos en el centro. Necesitamos balance en nuestra vida. Solo Dios te da el balance en tu vida. Todo extremo es peligroso. Todo extremo es peligroso. Como cristianos no tenemos que ser tan religiosos y legalistas. Es un extremo. Es peligroso ser religioso, legalista, conocer la Biblia, aplicarla cuando conviene, señalar a otros, pensar que estoy viviendo una vida de rectitud cuando por dentro sé que no. El legalismo, peligroso. El otro extremo allá, no hay problema. Dale, todo el mundo lo hace. El liberalismo. Somos libres en Cristo. Podemos hacer lo que queramos, Él nos perdona de todas maneras. No hay problema. Nos damos licencia para pecar, para vivir como queremos, para razonar nuestra vida y planearla a nuestra manera, y dejamos a un lado la palabra de Dios, los principios, los consejos que tanto recibimos, y nos vamos al extremo y abrimos puertas y volvemos a la vida pasada y fuera de balance. Nadie prospera así. Nadie. No esperes que las cosas te salgan bien. Hay que ir al centro, hay que ubicarnos, hay que buscar balance, orden en nuestra vida. Dios está trayendo orden en nuestra vida. Eso es orden. Dios nos está diciendo, ¿cómo es que yo tengo que acercarme a Dios? La Biblia dice, entraré por sus puertas. ¿Se recuerda el Salmo? A eso se refiere. Entraré por su puerta, ¿cómo? Con acción de gracias. Y todavía dice la palabra, y por sus atrios, ¿cómo? Con alabanza. Entonces el pueblo de Israel acampaba alrededor de ese tabernáculo. La gente podía entrar ahí con sus familiares para ofrecer sacrificio al Señor. Habían ofrendas por el pecado. Si alguien pecó, hizo una maldad, hizo algo, robó, hizo algo que no tenía que hacer, que quebrantó la ley, tenía que ir y presentar una ofrenda al Señor. ¿Ok? Había sacrificios por el pecado, había sacrificios, ofrendas de paz, había ofrendas quemadas, que eran el juicio de Dios. Sobre ese animal se depositaba la culpa y era quemado, consumido totalmente. Totalmente era quemada la carne del animal, ya sea de un toro o de un cordero. Y las cenizas que caían ahí, las cenizas se llevaban, se apartaban con una palita que se había hecho también de bronce, se sacaba esa ceniza, indicando que la obra de Cristo ha sido completa, perfecta, terminada. Entonces la gente podía entrar ahí. Regresa por favor a la del altar. Entonces ese altar, ¿puede usted imaginarse ahí
sacrificar un animal. Usted ve esos cuernos en cada esquina. Si el animal se quería escapar, lo podían amarrar a ese cuerno. Para eso servía ese cuerno, para amarrar un animal, amarrarlo al cuerno, así como Cristo fue amarrado a la cruz. Usted lo ve como un altar de sacrificio, pero esto es una cruz, es un sacrificio, es la misma representación, es el lugar de sacrificio. Era donde el animal era sacrificado, degollado, derramaba su sangre, era amarrado a ese lugar, nadie se podía escapar. Así también nosotros tenemos que venir. El primer paso nosotros también de sacrificio al Señor es nuestra vida, nuestro yo debe de ser llevado al altar de sacrificio. Algunos ahí tienen todavía conflicto, todos lo tenemos en algún nivel u otro, ¿ok? No nos creamos así. Yo no tengo ya ningún problema en caminar cristiano, ¿verdad? Si usted se cree así, ya sé, no se lo va a llevar al cielo porque ya usted es perfecto. Todos tenemos que traer algo al lugar del sacrificio, ¿ok? Todos tenemos que amarrarnos a ese lugar también y morir. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Venga el sacrificio, amárrese, póngase, ofrézcase usted el sacrificio. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Él estoy juntamente crucificado. Y lo que vivo en la carne, en la humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí en sacrificio. Eso es venir al altar del sacrificio. Representa la cruz donde Él murió por ti y por mí, como el cordero que fue llevado al matadero, que enmudeció, no abrió su boca y no dijo nada, y fue a la cruz. Él sufrió el peor maltrato que un hombre puede recibir, las peores heridas que clínicamente un hombre puede recibir y soportar. Él recibió moretes, fue golpeado su rostro, fue golpeado con los puños de los soldados, la gente lo escupía, tenía moretes en su cuerpo, en su rostro. No era el Jesús de Hollywood, brillante, doradito, y su pelo rubio y sus ojos azulitos, una riñón por ahí, una heridita aquí, esa sangre. Eso no era. Tenía moretes en su cuerpo, de los golpes. Fue herido, golpeado con látigos. O sea, heridas que el cuerpo humano recibe, las peores heridas, moretes de los golpes, inflamaciones internas, sus espaldas por los látigos. Fue perforado, sus manos y sus pies fueron perforadas, su costado fue abierto, herido, una incisión, la lanza se atravesó en su costado y estuvo en la cruz como instrumento de tortura, en lugar de sacrificio, al punto que Jesús tuvo que decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Él estaba en el lugar del sacrificio, en el altar del sacrificio, en la cruz donde se sacrificaban los corderos para que el pecado del hombre fuese cubierto únicamente. La gente iba ahí y presentaba el sacrificio y su culpa era perdonada de todo un año, cubierta. Y estaba la deuda, Ya le dije, es como que usted va a comprar el televisor del último modelo, una computadora, y saca la Visa, la Mastercard, hasta con estilo ahí nosotros. Sí. ¿Y con qué va a pagar? Con la Visa. Ahí está. Salgo con mi televisor, ¿verdad? Bien endeudado. Se lo lleva así, pero usted puso la Visa, pero la deuda ahí sigue. Está cubierta la deuda.
Usted se va a su casa a ver televisión y mira la película que quería, pero la deuda ahí está. Al día siguiente se recuerda que tiene que pagar los $4,000. Dolor de cabeza, ¿verdad? De las deudas. La visa solo cubre la deuda, no la paga. Y bien visa, ¿eh? El cordero solo cubría la culpa del pueblo. Por eso Juan dijo: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué leímos en 1 de Pedro? Que fuimos comprados por precio por la sangre de Cristo Jesús. Tú vales la sangre de Cristo Jesús. El precio que se pagó por tu libertad y por mi libertad es un precio muy alto, para que tú y yo vivamos como esclavos. No, porque a libertad el Señor nos ha llamado, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, tú eres verdaderamente libre. Se pagó un precio muy alto por tu libertad. La sangre preciosa de Cristo Jesús. La sangre preciosa, lo que se ha pagado por ti, lo que cantábamos hoy. Yo creo que por eso el Señor nos dio algo especial, porque cantábamos de la sangre, del sacrificio del Señor, y nos dio un tiempo de comunión valioso, especial. Eso es lo que Él quiere, tener comunión con nosotros. Ese lugar era un lugar sangriento, un lugar de juicio, un lugar donde Dios recibía las ofrendas del pueblo. Pon el otro, para ir más o menos terminando. Todo el tabernáculo que estaba en el desierto, ese de colores bonito, así de que el primer paso es entrar por la puerta. ¿Ok? Si te saltas la puerta, por eso es un peligro que haya cristianos sirviendo en la iglesia que no han aceptado a Jesús. Es un peligro. Tiene que haber entrado por la puerta, porque para servir en el tabernáculo, para ministrar en la casa de Dios, tiene que entrar por la puerta. Por eso tenemos que asegurarnos que las personas entiendan que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. El que entra por la puerta hallará pastos y vida eterna. Tiene que aceptar a Jesús, tiene que ser nacido de nuevo, tiene que haberse arrepentido y haber entrado por la puerta. Y luego tiene que reconocer y entender el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Tú tienes que entender que eres valioso, que el precio que se pagó por ti fue la sangre preciosa de Jesús. No fuiste comprado con oro o con plata, con un cheque o con la visa. Fue la sangre preciosa de Cristo. Cuando tú entiendes eso, cuando tú piensas en eso, cuando tú ves lo que Él hizo por ti, tú te das cuenta cuánto tú vales. Ya no puedes ser el mismo. Pero si se da cuenta, después del sacrificio hay que seguir avanzando. En tu caminar cristiano debemos de avanzar. Cuando tú ya has sido libre de culpa, si alguien, es ese lugar donde tú traes todas tus culpas. Hay gente que todavía su vida no pasa a otro nivel de crecimiento, de madurez, de experiencia, de victorias, porque no es libre de culpa, porque todavía hay culpabilidad en su corazón, no solamente por las cosas del pasado, sino porque aún sigue haciendo cosas en el presente. Tienes que traer toda culpa al altar, a la cruz de Cristo, a los pies del Señor, y aceptar el sacrificio de Dios a tu favor. Ninguno de nosotros es merecedor, es por gracia. Ninguno de nosotros lo podría lograr. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el Evangelio, esa es la gracia de Dios. Mas la dádiva de Dios es Cristo Jesús. Él es el regalo, Él es la gracia, Él es la manera en que Él puede restaurarte y bendecirte. Pero tienes que venir al altar de bronce, tienes que venir a la cruz y entregar ahí tu sacrificio, traer ahí tu culpa, entregarle al Señor tu culpa.
Tú no puedes salir de este lugar. Gracias, Rey, yo por eso amo a mi suegro. Cuídate. Y si usted se llena de sed, no es su problema. Póngase bien. El Señor concluye con esto, con dos cosas. Uno, quiero enfatizar en que el Señor te hizo libre. Tú no tienes por qué vivir en culpabilidad. No importa lo que tú hayas hecho, el error, el pecado, la maldad, no importa lo que hayas hecho, no me lo tienes que decir. Pero ese sacrificio cubre esa falta, te limpia de ese pecado, borra esa maldad, quita esa culpabilidad, ese juicio, lo quita y lo aparta de tu vida por su gracia, por su bondad, por su amor. Eso es suficiente para borrar toda tu maldad. La sangre de Cristo me limpia de toda maldad, de todo pecado. Tú eres libre. Iglesia, cuando descubramos, entre más descubramos nuestra libertad, cosas más grandes vamos a ver acá como las que estamos viendo. Hace 2 semanas, creo yo, Heriberto me dijo, ¿verdad? Algo se rompió aquí este día. Hace 2 reuniones, ¿verdad? Hace 2 reuniones fue. ¿Cuándo fue? Hace 2, ¿verdad? Y yo sé que otros comentaron lo mismo, yo sentí lo mismo. Y Heriberto, platicando de eso, él me dijo así con esas palabras: algo sucedió, Antonio, este sábado, se rompió algo, para bien. O sea, cuando él dijo se rompió algo, yo sabía que era el mismo sentir, que Dios nos trajo una libertad a otro nivel. Y lo vimos el sábado pasado y lo vimos ahora en otro nivel, ¿sí o no? ¿Me lo estoy inventando yo? No, ¿verdad? Entonces Dios está haciendo algo en medio de nosotros. Pero cuando el pueblo está esclavo, cuando el pueblo está culpable, cuando el pueblo viene acá, pero no está libre, o sea, ¿se recuerda? Deja ir a mi pueblo para que deja ir a mi pueblo libre para que me adore, para que me sirva. Libertad física y libertad espiritual. Yo puedo estar libre físicamente, pero esclavo espiritualmente. Y Dios quiere dar libertad espiritual a su pueblo. Y entre más descubramos lo libre que somos en el Señor, cosas más lindas vamos a ver en medio de nosotros y lo que Dios hará en esta ciudad. Entonces, tenemos que llegar ahí. ¿Sí? Ahora, si alguien dice, bueno, yo no quiero llegar ahí, yo quiero pasar allá donde está aquel tomando agua. No está tomando agua, ¿verdad? Eso se llama la fuente de bronce. Vamos a ir ahí el pasado. Pero si alguien dice, yo no quiero pasar por el altar, yo quiero ir a la fuente de bronce, miren, se acabó la plática. Lo siento. Usted no puede ir a la fuente de bronce si no pasa por el altar. Usted tiene que pasar por el altar. Hay un orden, hay un diseño de Dios. Y cómo llegar hasta su presencia. Vamos a entrar al lugar santo y vamos a terminar en el lugar santísimo. Experimentando la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿Cuántos se apuntan conmigo a este caminar? Cuando le dicen, Señor, yo quiero entrar por tus atrios con alabanzas, con gratitud, quiero venir al lugar del altar de bronce a ofrecer. Hoy vamos a sacrificar al Señor. Hoy vamos a poner en la cruz cualquier culpa, cualquier culpabilidad. Hoy vamos a crucificarnos a nosotros mismos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo. Ya no vivo yo, es que estás muy vivo tú. Todavía estamos muy vivitos y algunos se la llevan de vivos. Ese es el problema, ¿verdad? Que nos la llevamos de listos con Dios. Pensamos que le podemos hacer la jugada al Señor y dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Nadie puede cambiar esa verdad. ¿Qué semilla estamos sembrando? Si sembráis para la carne, vamos a cosechar de la carne. Si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar del Espíritu. Por eso debemos de morir. Dice la Biblia que debemos de morir a nuestras pasiones y a nuestros deseos que batallan en nuestros miembros, en nuestros cuerpos. Todos tenemos la batalla de las pasiones y los deseos en nuestros miembros, en nuestros cuerpos, pero debemos de morir a ellos. Bien haríamos enseñarles a nuestros niños desde pequeños
a controlar sus pasiones cuando llegan a la adolescencia, porque si no se meten en unos grandes problemas. Bien haríamos, allá van los papás bien orgullosos enseñándole al niño karate, artes marciales. Mejor enséñale a dominar sus pasiones, le va a hacer más bien que artes marciales. Nada en contra del deporte, pero mejor haríamos que le enseñamos al niño al dominio propio, a morir a sus pasiones y a sus deseos, y ponerlos en la cruz y decir: ya no vivo yo. Yo quisiera hacer unas cosas terribles, pero ya no vivo yo. Si yo le doy libertad a lo que yo quisiera hacer, olvídese. Yo no puedo darle libertad a mis pasiones y a mis deseos, porque ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí, y busco hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, cada día debo de morir y venir a la cruz. Cada día. El problema es que venimos a la cruz el día sábado. Ese es el problema. Y el enemigo te ha hecho un jueguito de que está bien que el día sábado vengas a la cruz, pero si te entregas domingo, lunes, martes, miércoles, viernes. El sábado te doy libre, pero estoy esperando a la salida. Porque a la salida de la iglesia te tomo de la mano y te llevo otra vez a lo mismo de antes. Y así te tengo como un títere. Pero es tiempo de que nosotros, la iglesia, que fuisteis comprados y redimidos por precio, no por oro ni por plata, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús, nos levantemos como redimidos, libres, y toma tu libertad. Mire, toda libertad, toda independencia de cada país se derramó sangre. La libertad que nosotros disfrutamos en este país, hubo gente que derramó sangre para pelear por esta nación. La libertad que tú experimentas espiritualmente, Jesús derramó sangre en la cruz. Entonces, cuando yo pienso que humanamente alguien pagó sangre que yo no conocí, pero pagó sangre para que hoy nosotros vivamos en la libertad en este país y nuestros hijos, y que Cristo Jesús, sobre todo, en la cruz derramó su sangre preciosa y sufrió y padeció por nosotros, para que yo sea libre espiritualmente. Cuando yo entiendo esa verdad, yo no me puedo quedar sentado ahí con mis brazos cruzados, viendo que qué bonito. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que agradecer a Dios, yo tengo que cantar a Dios, yo tengo que celebrar a Dios, yo tengo que proclamar su nombre, yo tengo que exaltar el nombre de Dios, yo tengo que dar ofrenda al Señor. No te quedes ahí como que estás frustrado, como que Dios no hizo nada por ti, porque el precio que se pagó no es nada. Tenemos que alabar al Señor. Yo te hice libre para que me sirvas, para que me adores, para que me des sacrificio, dice el Señor. Y lo harás conforme al modelo que te mostré en el monte. No a tu imaginación. Si el Señor lo deja a la imaginación de ellos, yo ya sabía que había en la mente de ellos. Yo ya sabía. Por eso no lo dejó a la imaginación de ellos. Y por eso nosotros ahí andamos. No, es que les conté, ¿verdad? Yo danzo en mi corazón. ¿Qué? En mi corazón no se danza, se danza afuera. Y en el mundo danzabas en tu corazón. Cuando ibas a la discoteca, gran merengue y gran salsón, ¿verdad? Yo bailando merengue en mi corazón. Puras lombricitas ahí. Ay, lo quisiera ver. Lo quisiera haber visto como eran antes. Con el merengue y la salsa, la bachata y la no sé qué, y los nombres me salió. Ahí sí, verá puras lombrices. Y en la iglesia, todos cervecitos, como que la libertad. No, hermanos. Ven, allá, gloria a Dios allá atrás. Aleluya. Sí, Él merece tu alabanza. Todo lo que respira, vaya, aquí te lo resumo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira, si tienes aliento, alaba al Señor. Nosotros deberíamos de invitar al mundo en cómo ellos celebran cuando los meten los goles en el estadio. Si eso se ponen tan locos, ¿por qué una pelotita de coro para los una liga? ¿Cuánto más nosotros? Así que el otro sábado traiga su pito, traiga su tambor, traiga juguetes a la iglesia, traiga su pandero.
que reviente este techo, hermanos, para que usted aquí libramos batallas. Cada quien ofrecía su sacrificio individual. Abraham, Noé, Moisés. Pero cuando Dios los lleva al desierto, es la alabanza colectiva, la primera alabanza colectiva. Todo el pueblo se reúne para alabar a Dios. Y cuando las naciones escuchaban que el pueblo de Israel alababa a Dios, tenían miedo. Los enemigos temblaban al escuchar que el pueblo, los gritos del pueblo, tenían miedo, al punto que los gabaonitas, cuando supieron que el pueblo de Israel venció a Jericó con la alabanza porque Dios estaba con ellos y los muros cayeron, los gabaonitas al escuchar eso temblaron y decidieron venir ante Josué y decirles que ellos eran forasteros y se pusieron ropas viejas y trajeron pan viejo y queso viejo y tortillas viejas y tacos viejos y arepas viejas y se las mostraron a José. Mira, hemos venido desde lejos, porque les tenían miedo para unirse a ellos. Y Josué hizo alianza con ellos, les creyó la mentira. Ten cuidado con quién haces alianza, Ten cuidado a quién invitas a tu casa. ¿Te digo la verdad? Es cierto. ¿Quieres decir amén? ¿Es cierto? ¿Quieres decir amén? Estoy de acuerdo. Así sea. Yo creo eso. Yo apruebo eso. Yo me pongo de acuerdo contigo. Yo creo esa verdad. Amén. Cuidado. Cuidado, porque cuando yo andaba en el mundo, traje a mi casa a gente que yo ni conocía. Y yo sé, y mis hermanos y yo sabemos, que a las 2 semanas nos robaron el apartamento y el que se metió fue uno de los que yo entré a la casa. O sea que yo traje a alguien que no sabía quién era, de mala vida, y vio lo que había en la casa, y al otro día volvió y se robó. Ten cuidado a quién traes a tu casa. Y te roba la paz de Dios, y te roba el gozo de Dios, y te roba la libertad. Que nada sirve aquí estar todos bien brillantes alabando al Señor, y de lunes a viernes yo estoy allá en un cuarto escondido, todo asustado, todo afligido, todo temeroso, todo deprimido. ¡No! Libertad, el Señor nos ha llamado. Tú eres libre, no tienes que arrastrar culpa. Tú eres lavado por la sangre